popular, que es precisamente el de expresar la voz de sus electores en el hemiciclo. Renunciar a esta obligación ante la ciudadanía también es sumamente grave. Pero el país, además, se ve perjudicado porque no dan los instrumentos al gobierno para estimular la economía, para fortalecer la seguridad ciudadana, que son grandes demandas de los peruanos de hoy. Creemos que no es justo para la mayoría de los peruanos impedir que continúe el desarrollo económico del país y adoptar medidas que permitan precisamente superar estos problemas a través del diálogo democrático y no del boicot parlamentario del cual hoy día el gobierno ha sido víctima a través de la oposición. Nosotros como gobierno estamos obligados a seguir ejerciendo el poder. Lo he dicho desde que asumí las funciones como presidente del Consejo de Ministros. El Perú no puede darse el lujo de detenerse teniendo en cuenta legítimos seguramente intereses políticos y partidarios, pero encima de ellos están los intereses de todos los peruanos. Y como gobierno vamos ahora sí a ejercer todos los poderes que la Constitución y la ley permitan para poder seguir gobernando en beneficio de la mayoría del país, porque esa es la obligación y para eso fue elegido el presidente Ollanta Humala por la mayoría de todos los peruanos. Muchas gracias, muy buenos días. Minutos después tenemos ya la respuesta de la oposición. Adelante. Y probablemente meses la oposición viene reclamando que un delincuente que ha sido condenado, por eso lo podemos llamar delincuente, el congresista Llovera, sea expulsado del Congreso de la República tal cual lo manda el Poder Judicial. ¿Es acaso eso? ¿No es importante acaso eso para el gobierno, el cumplimiento de las sentencias judiciales en última instancia? Nosotros lamentamos profundamente que el Ejecutivo no le dé la importancia debida en todo caso a la lucha contra la corrupción. Pero en todo caso también la oposición, desde sus respectivos voceros, hemos planteado una solución a este impasse. En primer lugar, que se reúna de inmediato el Consejo Directivo, que se dé paso ya a un oficio al Jurado Nacional de Elecciones dando cumplimiento a lo que manda el Poder Judicial. Y de inmediato, todos los acá presentes, toda la bancada de oposición, reiniciaríamos las labores en el Pleno del Congreso de la República. Lamentablemente, el día de ayer, una pataleta, una niñería de la Presidenta del Congreso ha sometido al país entero en una crisis política, todo para salvar a un congresista delincuente de nombre Alejandro Llovera. Por otro lado, tampoco le vamos a permitir a un gobierno incapaz que quiere echar la culpa al Congreso de la República por la incapacidad en su lucha contra la inseguridad ciudadana, por su incapacidad para dar mejor servicio de salud a la población. Porque como bien se ha dicho, el Ejecutivo perfectamente ha podido dar decreto de urgencia o como lo he hecho en otras oportunidades, mandar proyecto de ley y nosotros al día siguiente, dándole la prioridad del caso, lo hubiéramos aprobado como ya se ha hecho también en el pasado. En el tema económico estamos dispuestos, reitero, a apoyar a este gobierno a que se haga la cosa bien, pero no vamos a permitir, insisto, que se quiera encontrar un chivo expiatorio en el Congreso de la República para justificar la incapacidad de este gobierno para afrontar los problemas del país. Vamos a darle el paso al vocero de otra bancada, el congresista Mulder, de la Concertación Parlamentaria. Señores periodistas. Conferencia de prensa entonces de las bancadas de la oposición. Fernando, vamos a escuchar. Como bien se ha señalado, nosotros hemos pedido desde hace meses que se resuelva un tema de carácter ético y de carácter judicial en el Congreso de la República. No se ha querido hacer y se ha querido llevar las situaciones al límite para obligar al Parlamento a sesionar con personas que no están habilitadas judicialmente y convertirnos a todos los congresistas en cómplices del delito de desacato y de resistencia a la autoridad. Este planteamiento fue hecho el día de ayer en el sentido de que el Consejo Directivo simplemente tomase nota de lo que ocurría con el congresista Llovera y se oficiase al Jurado Nacional de Elecciones como corresponde. Se han negado a hacerlo. El día de hoy
hemos sostenido conversaciones, varios voceros, con los representantes del oficialismo y hemos avanzado en acercarnos a una propuesta. Les habíamos hecho la propuesta de que se reúna el Consejo Directivo, les habíamos aceptado eso, les habíamos aceptado que en el Consejo Directivo se diese cuenta del informe y lo único que quedaba pendiente era que nos respondiesen ellos si aceptaban que no se hiciera debate en el Consejo Directivo, porque justamente teníamos a los ministros esperando. Hasta hemos expresado que los ministros les hemos dicho que disculpen que tengan que esperar, que pasen a la cafetería, se tomen su cafecito y que esperen que vamos a resolver el problema. Pero nos encontramos con la sorpresa de que el señor ministro, señor Cateriano, decide involucrarse en un tema que es estrictamente parlamentario y con un lenguaje amenazante pretende arrinconar al Parlamento. Y no sabemos qué tipo de amenazas son las que podrá ahora esgrimir. Pero lo cierto es que un tema que no tenía absolutamente nada que ver con el Ejecutivo, sino que era estrictamente parlamentario, porque como se ha dicho, sesionar con un delincuente declarado por el Poder Judicial con sentencia final de la Corte Suprema, no podía seguir siendo honorable para el Congreso. ¿No es acaso lo que la ciudadanía nos demanda todo el tiempo? ¿No es acaso lo que la prensa todo el tiempo anda diciendo contra los parlamentarios, que aquí hay gente impresentable, que aquí hay gente que viene con antecedentes que son nefastos? Y ahora que estamos haciendo este tipo de situación con un congresista que además ya ha tenido 2 veces sanciones de 120 días, ¿se nos quiere decir de que hacemos esto por sabotear? Nuestras bancadas han dicho en varias oportunidades que estamos dispuestos a escuchar y debatir de la manera más alturada los pedidos de facultades en materia económica y en materia de seguridad ciudadana. Al contrario, nos interesa. Pero si lo que vienen ahora es con posiciones de carácter amenazante, nosotros no podemos aceptar que aquí se quiera buscar un elemento de colisión con el Poder Ejecutivo. ¿Qué se traerá detrás el señor Cateriano con esa amenaza? ¿Acaso ocultar cierto titular de una revista del día de hoy, en donde un coimero brasileño que está preso aparece que es pareja de la señora Rocío Calderón, que es la que manejaba las cuentas de la señora Nadine Heredia? ¿Eso es lo que se pretende ocultar? ¿Es lo que se pretende agrandar con otro problema contra el Poder Legislativo, en el sentido de que siguen saliendo informaciones categóricas de diversos casos en los que este gobierno está metido? Porque si se quiso decir inicialmente que de gobiernos anteriores venía esta suerte de hilo brasileño, con esa fotografía queda absolutamente demostrado de que este gobierno también tiene mucho que contestar. Y con un titular que además dice que cuentas bancarias en Francia no declaradas de parte del presidente de la República. ¿Se pretende quizá distraer la atención, de echarle la culpa al Congreso de no funcionar por atapar ese tipo de circunstancias? Creemos que no, creemos que no. La legislatura todavía está abierta. Los parlamentarios de la oposición estamos aquí, hemos venido aquí y estamos esperando que los parlamentarios del oficialismo nos den una respuesta de debate político, en el sentido de ir hacia el funcionamiento del Parlamento. Si ellos vienen con una respuesta adecuada, instalamos rápidamente la sesión. Se puede hacer en cualquier día, hasta el día 15, pero es responsabilidad de la mesa directiva, porque el presidente del Congreso, en este caso la presidenta del Congreso, no es miembro de un partido. Su deber es hacer que el Congreso funcione. Ella es la que tiene que hacer que su bancada y las bancadas de la oposición logren un acuerdo. Ella no puede estar encerrada llamando por teléfono a Palacio de Gobierno para que le den indicaciones. Ella no es una portapliego, es la presidenta del Poder Legislativo del Perú y su tarea y su deber es hacer que el Congreso funcione. Ella tiene que resolver los problemas y le estamos reclamando solamente eso, el cumplimiento de su deber. Aquí estamos los de la oposición, no nos vamos a ir, estamos marcando que vamos a tener en cualquier momento teléfono abierto y presencia aquí para poder seguir conversando y que no vamos a aceptar que el Poder Ejecutivo se entrometa. ¿Qué significa ejercer todo el poder que manda la Constitución? Eso implicaría hacer del pedido de facultades cuestión de... Se le consulta sobre la frase de Pedro Cateriano, que dijo que como gobierno vamos a ejercer poderes de la Constitución. Para poder propiciar que haya después un cierre del Parlamento, tendrían que hacerlo en una sesión en donde haya quórum. Entonces no van a poder hacerlo. Si lo que más bien tendría que suceder
es que nos quieren amenazar en el sentido de que van a gobernar con decretos de urgencia. Esos decretos de urgencia el Parlamento los puede derogar. Así que no nos vengan con amenazas, porque nosotros ya estamos grandecitos para ese tipo de amenazas. Y sabemos perfectamente que cuando se quieren hacer amenazas que están fuera de la Constitución, las personas que hacen ese tipo de amenazas terminan presos o en la cárcel. Bien, conferencia de prensa entonces de la bancada de oposición, Fuerza Popular Concertación Parlamentaria básicamente, son las bancadas que han brindado esta conferencia de prensa y han señalado que no van a permitir amenazas, y esto ante la frase que dio el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, respecto a que van a ejercer todos los poderes de la Constitución y la ley para que permitan seguir trabajando por el país, que es lo que han señalado, o justamente lo que señaló el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y ante lo que ha respondido las bancadas de la oposición. Fernanda, vamos a volver más adelante. Situación complicada la que se presenta aquí en el Congreso de la República, porque lo que se tiene que hacer en estos momentos es seguir negociando. Ellos han señalado, o los congresistas de oposición han señalado, que van a permanecer aquí en el Congreso, van a seguir hasta que lleguen a un acuerdo respecto al tema del congresista Alejandro Llovera, lo que ha derivado en una situación bastante complicada, Fernanda. Así es. Ahora, ¿qué pasa si se llega a un acuerdo? ¿Van a hacer que el Premier Cateriano regrese con todos sus ministros al Congreso? No creo en realidad que el Premier ya, después de lo que ha pasado ahora, quiera regresar. En fin, Katia, un día bastante movido, se han escuchado cosas que preocupan, por supuesto, a todos los peruanos. Vamos a ver, de repente pedir un poquito más de calma y un poquito más de seriedad a nuestros políticos. Vamos a... ¿Están regresando? No, esos son los oficialistas. Perú, los oficialistas. La bancada de Gana Perú va a brindar conferencia de prensa encabezados por el congresista Josué Gutiérrez, la congresista Ana Jara, Freddy Otárola, Teófilo Gamarra, Rubén Coa, Tomás Zamudio. Están los de la bancada oficialista. Van a dar en estos momentos claro si Ana María Solórzano está negociando o no apareció hoy día por el Congreso. Está negociando, es lo que nos han señalado, porque según la lista que tenemos, el documento que tenemos, ha marcado asistencia, pero no la hemos visto nosotros ni presidiendo la mesa directiva. Vamos a escuchar la conferencia de prensa. ¿Ya? Señores periodistas, señoritas, señoras periodistas, agradecemos la cobertura a esta conferencia de prensa. La historia en el Perú da cuenta que en 1945 José Luis Bustamante y Rivero llegó a la presidencia con el apoyo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Luego hubo importantes desacuerdos entre Víctor Raúl Haya de la Torre y el presidente Bustamante y Rivero. Posteriormente se hace cargo de la presidencia José Manuel Apolinario Odría Moretti. Y en ese mismo gobierno de los años 45, 47, estos episodios y estos escenarios eran los mismos. El aprismo boicoteaba constantemente, por meses si se quiere, la función legislativa. Y eso sumado a las diversas declaraciones del fujimorismo de no respaldar, sin siquiera oír, la solicitud de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, dan cuenta cómo estas sumatorias son perversas y lesivas al interés del Perú. Esa actitud golpista, esa actitud antidemocrática no debe ser más en el Perú. ¿Y por qué? Porque los intereses nacionales no pueden estar condicionadas a intereses subalternos. Es decir, que podemos tener discrepancias, desacuerdos, probablemente posiciones distintas respecto a la visión de país, pero lo que no se debe hacer jamás es boicotear
el desarrollo de la labor parlamentaria que el día de hoy, muy lastimosamente, se vuelve a reproducir los que en los años 45, 47 se han venido dando en el Perú. Y es por eso que nuestra bancada agradece firmemente a las bancadas que responsablemente y mirando al país han podido asistir a esta convocatoria. Quedará entonces a criterio de la ciudadanía, del pueblo peruano, para que sepan quiénes están en contra de los intereses de todos los peruanos. No serán el aprismo que ya ejerció gobierno, no será el fujimorismo que ya ejerció gobierno y que hoy día pretende torpedear este gobierno constituido democráticamente. La pregunta responderán cada uno en sus casas, cada uno en sus lugares donde están. Por lo tanto, complementariamente a este informe, el congresista Freddy Otálora expresará los puntos de nuestra bancada a seguir. Congresista, por favor. Buenos días, señores periodistas. Saludamos la firmeza democrática del primer ministro. A nosotros no nos va a dar golpe de Estado los golpistas afrofujimoristas. El día de hoy no se le ha negado quórum a la bancada nacionalista, no se le ha negado quórum a la presidenta del Congreso, se le ha negado quórum al Perú, se le ha negado quórum a la lucha contra la inseguridad ciudadana, se le ha negado quórum a la lucha por el crecimiento económico que nos va a sacar cada vez más a los peruanos de la pobreza. Ya había anunciado el fujimorismo que no iban a votar por la delegación de facultades. Lo habían dicho públicamente y nunca lo han hecho. Y al ver que teníamos la posibilidad de obtener esa delegación de facultades por el Perú, simplemente, con pretextos nimios que nada tienen que ver con la hermenéutica parlamentaria, nos han dejado sin quórum. Cuando en el periodo anterior se vio el caso de la señora Rocío González, la mesa directiva presidida por APRA la tuvo 3 años y medio. Una señora procesada con sentencia 3 años y medio. Nosotros no creíamos que eso era correcto. Dimos el trámite necesario. No son 3 meses, es 1 mes. Se fue a la Comisión de Constitución, presidida por un nacionalista. La Comisión de Constitución, presidida por un nacionalista, se pronunció por la separación del señor Llovera. Y eso tenía que verse en junta directiva, en consejo directivo, que nada tenía que ver con el Congreso. Consiguientemente, por un tema administrativo, por un tema nimio, por un tema de trámite que tenía que seguir el destino que ya estaba fijo, la separación del señor Llovera, y no hay cómo salvarlo, han buscado un pretexto para negarle facultades a un gobierno que quiere destruir la inseguridad ciudadana y quiere cada vez más eliminar la extrema pobreza, en un momento en el que las Naciones Unidas han reconocido que el Perú es el país que más ha avanzado en la lucha contra la pobreza, en un momento en el que la policía todos los días captura bandas delincuenciales, pero requiere de armas y herramientas jurídicas para destruir esta lacra que está enlutando hogares peruanos. Cuando el Perú los necesitaba, estos partidos, por intereses políticos partidarios, pues están pensando en los votos del próximo proceso electoral, ya han dado la espalda a la patria. Muchas gracias, señores periodistas. Señores periodistas, creo que el chantaje de la mañosería aprista demostrada a través de la historia, ni las prácticas fujimontesinistas pueden pasar. Hoy ellos han demostrado que más les interesa su cálculo electoral, su cálculo político, sus intereses de grupo. Se han olvidado que existe un país sediento de herramientas legales que luchen contra la inseguridad ciudadana y que se realicen los ajustes correspondientes en materia económica, administrativa y financiera. Hoy el país se ha dado cuenta de la clase de parlamentarios que vienen del pasado con conductas antidemocráticas y que han pretendido a lo largo de estos años obstaculizar, torpedear la gobernabilidad en el país. Y esta es una muestra clara. ¿O es que acaso se pretende utilizar como cortina de humo frente a las denuncias que aparecen en los medios de comunicación de corrupción que se habría cometido en el gobierno del pasado?
Acá tenemos, por ejemplo, las muestras en los medios de comunicación, en los diarios, donde ex altos funcionarios apristas en lista de presuntas coimas, es decir, hay coimas que se han contabilizado y que la policía de Brasil ha encontrado y que se habría destinado a personas, a funcionarios públicos del gobierno aprista. ¿Hasta dónde habría llegado el conocimiento de estas coimas, de estos ingresos corruptos que aparentemente llegan a Europa, a Suiza? ¿Hasta dónde llegaría el conocimiento? ¿Acaso detrás de todo de estos actos está el expresidente García? Hay que considerar, señores periodistas, que aparentemente este hecho, que es un trabajo de gobierno, un trabajo del legislativo, pretende ser tapado, ensombrecido por el comportamiento y la conducta de parlamentarios que defienden estos actos de corrupción, de muchos millones, de lluvia de millones, de la plata llega sola. Y eso tenemos que dejar bien establecido. Muchas gracias. Si es que tienen alguna pregunta, muchas gracias. Permítame, congresista Gutiérrez, permítame. Para culminar, por favor, el congresista Rivas va a terminar el rol de orador. Por favor. El país tiene que saber el antecedente histórico que tienen los grupos parlamentarios. El fujimorismo siempre ha pateado en la historia las instituciones y hoy día aquí han mostrado su real careta y faceta. Revisen las votaciones. ¿Cuándo han apoyado en este gobierno las reformas económicas? Nunca lo han hecho. Pues han tenido la costumbre en ejercicio de función de gobierno de patear las instituciones. Tenían un fiscal, tenían un poder judicial intervenido, destruyeron y cerraron este Congreso. Eso es el antecedente histórico. Nosotros no vamos a ceder al chantaje. Esta es la respuesta. No vamos a ceder al chantaje. Que el país sepa, en realidad, que aquí está esta bancada. Hoy día, en defensa de la democracia, en defensa de las instituciones, y que no va a permitir que mañana más tarde vengan estos señores que tienen tremendo chicharrón a pretendernos darnos clases de moral a nosotros. Eso no lo vamos a permitir. No va a ocurrir. Las herramientas legales y constitucionales van a ser usadas. Y vamos a ver si tienen la suficiente valentía para poder decir que como demócratas van a respaldar lo que todo el país quiere: progreso, lo que todo el país quiere, lucha contra la corrupción, lo que todo el país quiere. Hoy en día ha quedado frustrado el tema del leasing inmobiliario. Hoy en día se pretende frustrar las reformas en política de seguridad ciudadana que tienen que ver principalmente con políticas de ejecución. El congresista Llovera ha sido un pretexto, solamente un pretexto. Quieren saltar toda barrera normativa y eso lo saben perfectamente. El reglamento del Congreso establece claramente que el reemplazo por el accesitario es cuando tiene pena efectiva. Eso lo saben y lo conocen. Y eso tiene que ser discutido. Pero el día de hoy lo establecen como pretexto. El famoso doble discurso. Te vamos a dar, pero hacemos la pataleta. Y esa es una realidad que el país debe conocer y entender. Muchísimas gracias. Ahora sí procedemos a la rueda de preguntas, por favor. Congresista Gutiérrez o el congresista Otárola, ¿qué ha querido decir el presidente del Consejo de Ministros con el que como gobierno vamos a ejercer los poderes que la Constitución y la ley permitan para seguir trabajando en beneficio del país? ¿Ha sido una amenaza al Congreso? Tranquilidad, porque si hay alguna especulación vinculada a temas golpistas, no va a haber, porque estos escenarios dieron pie a golpes de Estado en el Perú. Y nosotros queremos fortalecer nuestra democracia incipiente, débil, con la conducta de quienes llegan al Parlamento, no para fortalecerla, sino más bien para destruirla. Haremos uso de los decretos de urgencia, haremos uso del marco constitucional legal. No nos apartaremos una sola coma
del marco constitucional, que es el camino a seguir por todos los que ejercemos política y los que tenemos cargo público. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, congresista. RPP. Dentro de toda esta situación de tensión que se ha generado entre el Ejecutivo y el Congreso, una pregunta que de repente se hace a muchos ciudadanos. ¿Dónde está la presidenta del Congreso en este momento? ¿Qué coordinaciones se está haciendo? Si es que ella va a tomar la batuta de lo que sucede. El día de antes de ayer, la presidenta cumplió con convocar a junta de portavoces. Y es en junta de portavoces que se acordó el pleno del día jueves, la temática y el orden conforme debía desarrollarse. Y a la misma vez se acordó el tiempo y la metodología para que el día de hoy, en sesión extraordinaria, se desarrolle el pleno parlamentario con la concurrencia de todos. Eso que fue un acuerdo suscrito por el fujimorismo, por el aprismo, excepto el PPC, por todos los demás, ese mecanismo ha sido violentada por ellos mismos, porque en el desarrollo del pleno parlamentario del día jueves irrumpieron para presentar un acto que es eminentemente administrativo, para vincularlo a temas estrictamente parlamentarios en el ámbito del pleno, que no debe abocarse en estos temas que son de cumplimiento de resoluciones de orden judicial. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, congresista, buenos días. El congresista Gamarra presentó un periódico en el cual se hablaba justamente, Perú 21 creo que es, el de las corrupciones pagadas o las coimas pagadas durante el gobierno de Toledo y el gobierno de Alan García. Pero, sin embargo, la revista Hildebrand en sus 13 publica una nota, una fotografía de la señora Rocío Calderón con uno de los supuestos corruptores, con uno de los que han pagado a estos gobiernos, y algunos de la oposición están señalando que ya se sabe quién pagaba las tarjetas de crédito. A ver, qué bonita pregunta, porque nos permite deslindar una vez más con la corrupción y con las insinuaciones que son generalmente orientadas a confundir a la población. ¿Qué tiene que ver este gobierno con contratos de otros gobiernos? Número uno. Segundo, si hay una relación amical entre privados, entre personas, eso no compromete en absoluto al gobierno. Y tercero, aprovecho la oportunidad para marcar categóricamente una información que también seguramente se quiere utilizar, o ya lo vinieron otros voceros utilizando de manera tendenciosa, que es que el presidente no habría declarado sus cuentas en Francia. Nada más absoluto que la mentira, la verdad del tamaño más inmenso. El presidente, y lo he dicho yo personalmente, el presidente ha declarado en sus cuentas, en sus declaraciones juradas ante Contraloría General de la República, y que además es de dominio público, sus cuentas en Francia. Así que cualquier especulación al respecto no tiene sentido, no tiene nada salvo confundir a la población. Nosotros vamos a estar acá firmes para responder estas y más preguntas si las hubiera. Por favor. De José Gutiérrez, convocaré el Consejo Directivo en las próximas horas para ver el tema Llovera, y la segunda pregunta es si habrá pleno el día lunes para resolver el tema de las facultades o no. Nosotros siempre vamos a hacer la exhortación y vamos a participar activamente en todas las convocatorias que la mesa directiva nos pueda convocar si fuera reiterativo. Nosotros estaremos pendientes del cumplimiento de nuestra labor como parlamentarios, porque creo que el país, si le ha dado el estatus de no estar bajo mandato imperativo a un parlamentario, es que justamente en cumplimiento de esa responsabilidad participe en las sesiones de las comisiones, en las sesiones del pleno parlamentario, y esto no puede estar condicionado a ningún chantaje, no puede estar condicionado a cálculos de orden político. Todo lo contrario, creo que lo demócrata es participar activamente en todas las labores. Muchísimas gracias, muy buenos días. Conferencia de prensa, entonces, culminó la conferencia de prensa de la bancada de GAN.